Buenos días amigos, hoy jueves 5 de abril, Día del Periodista en la República Dominicana. Un ejercicio profesional del que nos sentimos muy ligados. Somos de la primera promoción de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se abrió en el 1962. Por tanto, hemos tenido la suerte de estar al lado de varias generaciones de periodistas y después de la muerte de Trujillo, confirmar por vivencia propia que el ejercicio del periodismo ha tenido mucho que ver con el desarrollo y consolidación de la democracia y de las libertades públicas en sentido general, de la libertad de negocios en sentido general, del desarrollo económico, social e institucional que ha acumulado la República Dominicana en estos últimos 50, 60 años. O sea que estamos en momentos de celebración con toda afirmación, podemos decirlo con todo crédito, que el periodismo dominicano ha sido un contribuyente sensible, de primera línea, de los avances en todos los planos de la sociedad dominicana de hoy, con figuras tan importantes, tan decisivas, en ese discurso que sería prolijo enumerar, pero que ustedes recuerdan por su presencia activa en la sociedad dominicana desde los tiempos de Germán Emilio Horner, Rafael Herrera. Todos ellos hay que mencionarlos, el propio Molina Morillo, y todos los que ofrendaron sus vidas en el ejercicio del periodismo, héroes nacionales que los recordamos con tanto fervor y reverencia. Entonces, todas esas generaciones que han servido a la captación de la información y a la transmisión de esa información, interpretada o no, a la sociedad, han sido figuras claves para poder conformar esta sociedad dominicana de hoy, donde se practica plenamente la libertad de prensa. Plenamente la libertad de prensa. Aquí no se conoce un caso de un periodista apresado en los últimos 12 años. Y vamos para 16 consecutivos y no se conoce un solo caso de un periodista apresado, conducido a la justicia por acusación de violación de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Eso es otra cosa. Sometidos, pero apresados de manera a la fuerza y sin motivación alguna que no fuera personal, no, eso no. En los gobiernos del PLD no. Es una cosa que hay que resaltarla, porque si bien es cierto que ha habido muertes generadas incluso por actividades criminales de periodistas en los ejercicios del Partido de la Liberación Dominicana, como es el caso del joven Silvestre de la Romana, que ha repercutido en una grave amenaza a la periodista Alicia Ortega, cosa que lamentamos muchísimo. Esos son eventos que todos sabemos no están relacionados con las estructuras de poder, para nada, sino precisamente del crimen organizado, de los violadores de la ley, que es otra cosa. Pero el periodismo de hoy, que por cierto, cada vez más revela nuevos valores, jóvenes, muchos de ellos desconocidos por nosotros que ni siquiera hemos tenido tiempo de estar en contacto con todos ellos, pero usted los alcanza a ver en los medios escritos y electrónicos. Los jóvenes con muchísimas condiciones, periodismo de investigación de nuevo cuño. Interesante lo que está aconteciendo en la República Dominicana, porque la libertad de prensa, la libertad de expresión y libre difusión del pensamiento es fundamental para la democracia. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier revolución, cualquiera, llámese como se llame, que no acepte que haya disensión, opiniones contrarias a las que imperan en las acciones de gobierno, es una revolución con pies de barro. Aún la revolución de la
que encabeza el Partido de la República Popular China, donde ha tenido que abrirse. No es verdad que en China ha desaparecido la libertad de expresión. Donde no existe libertad de expresión es en Cuba, donde se ha cometido un error gravísimo persiguiendo a las opiniones contrarias al gobierno. Ahí sí las cosas para mí son lamentabilísimas, con una revolución que tiene tanto que exhibir, con una revolución que ha sido en gran medida la defensora de la honra latinoamericana ante el gran imperio norteamericano, pero que no resiste una bloguera de 115 libras de peso. Una jovencita, flaquita, cada rato la meten presa, porque es capaz de criticar acciones de gobierno, cosas como esas. En China hay movilizaciones en los medios de comunicación, hay blogueros conocidos, a los cuales a veces les llama la atención, los vigilan, se sienten vigilados, pero por lo menos ejercen una posición crítica. Pero se necesita, si usted quiere acompañar un proceso revolucionario que se acredite, que tenga legitimidad popular, tiene que convivir con la crítica negativa. Hay crítica positiva y hay crítica negativa. Tiene que convivir con la crítica negativa, que es lo que nosotros no hemos sentido. Bien, señores, miren, anoche, a la medianoche se consumó uno de los errores históricos que han caracterizado a la justicia latinoamericana. Y es aparentar ante los propios y extraños, sometida a la presión y al chantaje de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que pasó anoche en Brasil. Cuando el Tribunal Superior, cuando el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de Brasil, anoche conocía el habeas corpus sometido por el presidente Lula y su pandilla de abogados para no ir preso por efecto de una condena en segunda instancia. La votación de los 11 jueces llegó a empatarse 5-5. Desempataba la señora presidenta del tribunal, la misma que había advertido 24 horas antes que el país y que se afrontaba una situación muy difícil a partir de esa instancia que se iba a conocer en el tribunal, porque ella decía que la sociedad estaba muy crispada y muy dividida en sus opiniones, y que debía imperar la justicia y también la búsqueda de la estabilidad económica y social, y que eso iba a contribuir. Y esta señora, a pesar de haber dicho eso, la señora Lucía, se llama, atendió más que a todo a un reclamo que le hizo el jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil, que advirtió que la justicia no podía decidir en contra de lo que había sido hasta ese momento el curso en la persecución de las acciones de corrupción. Ella pudo perfectamente ponerle un tente ahí a esa manifiesta intervención de las Fuerzas Armadas de Brasil en la administración de justicia, haciendo precisamente lo que tenía que hacer: acoger el dictamen de 5 de sus compañeros jueces que decían que ese proceso no debía ser parado, porque oigan qué es lo que se discutía ayer. Si se aplicaba una sentencia de inmediato, de apresamiento, que todavía está en un segundo grado, que no ha agotado todos los procedimientos, o se esperaba lo que dice la Constitución brasileña, que una persona no puede perder su libertad hasta que agote todos los pasos legales en tribunales y se produzca la sentencia irrevocablemente juzgada ya. Pero esa misma Corte Suprema había introducido una reforma, lo que se llama una jurisprudencia en los planos legales recientes, en el que, sin embargo, contrario a lo que dice la Constitución, había aprobado apresar
a personas que se condenaban en primera o segunda instancia hasta esperar entonces en la cárcel el juicio definitivo, el cierre del proceso. Ella pudo perfectamente hacer lo que hicieron los 5 jueces y no aparentar que estaba bajo presión el ministro de la Fuerza, del jefe del ejército de Brasil. Lo que espera Brasil en este momento es inestabilidad. Porque el señor Lula es el líder político más importante de Brasil, el más votado si se fuera hoy a producir una elección. Hombre, de unas realizaciones extraordinarias. El único que puso frente a la vocación imperialista norteamericana cuando pretendía forzar un acuerdo de libre comercio con todas las Américas, y así fue anunciado en Washington. Y fue Brasil, y fundamentalmente el presidente Lula, quien se plantó y le dijo: ustedes no pueden imponerme un acuerdo que únicamente responde a sus intereses. Si quieren discutir un acuerdo, tienen que hacer de igual a igual, a lo que se negó el Departamento de Estado de Estados Unidos, y no se dio el acuerdo de las Américas. La única nación que tenía potestad, que tenía posibilidad de parar esa ofensiva como lo hizo. No lo podía hacer Chile, no lo podía hacer México, que son las otras dos grandes. Mucho menos México, que había por detrás pactado, ya iba para pactar un acuerdo de libre comercio de Norteamérica junto con Canadá. Ya eso estaba en camino, Pero lo que querían los norteamericanos era con todas las Américas. Fue Brasil que dijo: usted no puede, así no, vamos a discutir. Nosotros somos una economía grande y este es un continente que en conjunto representa una gran fuerza. Ustedes no son la única que hay en el mundo. Puede ser la mayor, le dijeron, pero usted no es imperativo. Usted no tiene fuerza de un imperio imbatible, eso no es verdad. Y por eso no hay ese acuerdo, ¿eh? Entonces, ahí está, lo que le están cobrando, la independencia, el derecho que tiene Brasil a recorrer su propio camino de desarrollo económico, social e institucional. Sin duda, hay una persecución ahí, porque ese apartamento por el cual condenan al señor Lula ni lo ocupan ni le han demostrado que es propiedad suya, o sea, no tiene título a su favor. Mientras el presidente de la República, Temer, tiene cuentas en divisas fuertes, en dólares, en bancos del extranjero del lavado y de la corruptela, Lula no tiene un centavo, ni en Brasil ni en el exterior. Ninguna propiedad, ninguna asociación con grupos de empresarios. Lo mismo que la señora Dilma Rousseff, los líderes más importantes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Te hago una idea. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Don Mozart, quería, hace que usted, lógicamente, dejarlo compartir todo lo que usted considere, pero como usted ha venido tratando de manera especial el tema migratorio de la nacionalidad y la soberanía, quería llamar la atención acerca de cómo están ahora mismo exponiéndose los verdaderos defensores del prohaitianismo, aún en los sectores oficiales. Es evidente que llegó la hora de los hornos y muchos que estaban accionando detrás del telón han tenido que dar la cara. Como es el caso del señor encargado de información y prensa de la presidencia, que evidentemente defiende al señor director del Servicio Nacional de Salud, que reprimió a una doctora que grabó una realidad, Mozart. El único, si se le puede cargar algo a esa profesional de la medicina, fue confirmar, poner en video lo que es una realidad del país que todos los días se denuncia. ¿Cómo es posible que ustedes dispare una decisión pública de cancelación primero y de rechazo a una acción comprometida de una profesional dominicana? Entonces, lógicamente, él, que evidentemente recibió algún tipo de respaldo del director de información y prensa de la presidencia, tuvo que salir a defenderlo por el exceso que cometió. Es un exceso.
Y eso revela claramente que en el propio sector oficial hay también una corriente pro-haitiana que se desmadra, que va más allá de lo que debe ser la solidaridad, el compromiso de ayuda que tenemos que tener todos, de respaldo a ese pobre pueblo haitiano, que es otra cosa. Es ese sentimiento que se expresa cuando un médico o una enfermera trata a un haitiano con la misma gratitud y entrega como lo hace con un dominicano. Esas son cosas que a uno lo enternecen. Pero no al grado tampoco de la prosternación, de negociar con lo que son los conceptos inmarcesibles de soberanía y de nacionalidad. Eso es otra cosa. Buenos días, Pedro. Están saliendo del cascarón. Te recortaste. Y son los muchachos dije que ahora parezco de un bebé. Me vienen con eso. Sí, pero bájenle un poquito a eso. Te ves, no te ves tan en mala. No te ves tan en mala. Se dejaron a bebé. Te ves bien. No te lleves, ten cuidado con eso. Oye, ponle un granito de sal a ese comentario. Ponle un granito de sal. Te estoy diciendo que le pongo un granito de sal, porque que a veces hacen unos comentarios que tú crees que te están halagando. Y como decía mi difunta madre en paz descanse, tú ves que te están diciendo, pero es con el cuchillito de palo que te están matando. Mira, Pedro, buenos días, señores. Hoy Día del Periodista. Sí, comencé resaltando. Sí, Día del Periodista. Un abrazo para todos los colegas. Sí. En este Día del Periodista, que a pesar de todos los avatares, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros hierros permanentes, ¿verdad, Pedro? Yo pienso que el periodismo realiza su labor, hace su trabajo. La pieza básica. Y tiene un peso muy específico en lo que ha sido todo el proceso de desarrollo. Sí, ¿Cuánto hemos aportado? Así es. Hay que decirlo. Que lo diga uno mismo. Eso ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas. Por eso yo le extiendo un abrazo solidario y de confraternidad a todos los periodistas del país. Pedro, parece que como son las cosas, parece que el amigo Marchena, que es el vocero, nada más y nada menos que el vocero del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, se llenó de odio. Marchena se llenó de odio. Se dejó invadir. Y produjo un tuit. Ahí esos tuits y ese problema. Que tú agarras eso y tú crees que, bueno, y le das rienda suelta y escribe cosas. Y es que no se controla la gente con esa cosa. No sé, pero entonces el tuit de Marchena está lleno de ira, de pesadumbre, de ira y de odio. Sí, es verdad. Lamentablemente. Y él no es así. Yo no le conozco a Marchena actitud. Yo no lo conozco así. No le conocemos ese tipo de actitudes así como esa. Yo tampoco estoy de acuerdo con que el señor, el director de Servicio Nacional de Salud, socializara también mediante un tuit una situación que se dio con lo que se alega que es personal médico o paramédico del hospital o el centro asistencial donde se produjo aquello, de 9 camas, 7 ocupadas, 9 camas en servicio de emergencia, de urgencia, ¿verdad? 7 estuvieran cosa que es diariamente los haitianos. Eso se produce todos los días. Todos los días. Y el señor director del Servicio Nacional de Salud lo sabe. ¿O él vive dónde? ¿Dónde es que él vive? Porque eso se ve a diario. Aquí te sacan pacientes con el rostro de dolor,
prácticamente desnudo, y lo sacan y sale, y tú lo ves en la propia televisión a cada momento, Pedro. Entonces, ahí no hay irrespeto a esos pacientes. Pero se trató de pacientes haitianos. Eso es la discriminación. Ahí sí se da, pero allí no se da. Toda más grande. Tienen que manejarse. Yo siempre, mira, Pedro, siempre he dicho que es el hombre y sus circunstancias. Aunque usted no lo quiera, cuando usted ocupa una función, cuando usted representa un organismo, una entidad, eso le cambia a usted las formas, el estilo. Porque tú tienes que acogerte con todo rigor a determinados protocolos que te exige esa función, a comportamiento que te reclama esa función. Y usted no le puede dar de lado, usted no puede abrirle espacio a emociones que te lleven a atropellos como el que lamentablemente produjo ayer el presidente, el director de prensa, contra quienes estamos defendiendo, porque tengo que incluirme. Yo también. Yo soy un nazi, porque sí, habló, es nazi. Fue de sí. nazi que nos acusó. Lleno de una... Sí, yo me voy a poner el sombrero, Marchena, me tengo que poner el sombrero porque tengo que ponérmelo. Porque yo no veo cuál es la diferencia. Y hoy deberá ponérselo, ¿tú sabes quién, Marchena? El presidente Danilo Medina tiene que ponerse ese sombrero. Y el ministro de la presidencia. Y el consultor jurídico que ayer, precisamente, y gracias a Dios, frente a un exceso cometido por Marchena, probablemente sin intención se dejó llevar por eso, por el revanchismo que hay y el pugilato y situaciones que se están dando en el país que nos están enfrentando, pero que deben enfrentarnos en el plano del debate. Tú nunca has escuchado aquí en ninguno de los miembros de Diario de Cuatro hablar de traición a la patria, que fulano es un traidor. Nosotros nunca nos hemos referido a nada de eso. Nosotros sí hemos proclamado y vamos a seguir proclamando que este es un país libre y soberano y que el Estado está en la obligación de preservar el territorio y la soberanía nacional. Que no importa ACNUR, no importa Departamento de Estado, no importa Francia, España, no importa nada. Y es un reclamo permanente, ratificado felizmente ayer por el consultor jurídico de la presidencia, que dice abiertamente, atención Marchena, atención Marchena, a ver si si el presidente de la República es un nazi. Nosotros como gobierno, el presidente de la República defiende la ley y no tiene intención alguna de promover ningún cambio como el que están buscando y reclamando gente a los que Marchena le sirvió ayer de espacio y de argumento. Y no tiene intención alguna de promover ningún cambio en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en materia de nacionalidad, ni en materia de regulación migratoria. El ordenamiento jurídico dominicano incluye la ley de migración, las disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad, la sentencia 168.13 y la ley 169.14. Eso lo dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Eso lo dice el presidente Danilo Medina, que no es nazi. Que no es un nazi. Cometió un exceso. Y ahora yo estuve... Cometió un exceso. Cometió un exceso. Sin duda, pero déjeme de subrayar algo. Mira, nunca el presidente de la República, por vía de su consultor jurídico, había dado un respaldo tan claro a las sentencias 168. Para que lo sepa. Y ratificada ayer. Nunca como esa declaración. Esa declaración que da el consultor. Es una declaración expresa, concreta. Como la que da Espinal. Para que no deje ninguna duda. Espinal. Para que no quede duda. Oye, tú sabes a través de quién lo hizo. Del consultor jurídico. ¿Tú sabes quién es el consultor jurídico?
El hombre que se adscribió a la sociedad, de la sociedad a la civil. Comité Interamericana óyeme, como embajador en Washington, en tiempo de Leonel, ese señor suscribió el acuerdo de adhesión a la Comisión Interamericana de Recursos Humanos. De los derechos humanos. De los derechos humanos. Él. Una cosa que nunca sancionó el Senado. Así es. Y que podemos perfectamente denunciar como ilegal. Exactamente. Nosotros podemos decir, nosotros nunca formalizamos la incorporación de República Dominicana. Eso fue una voluntad que no llegó a concretarse legalmente. Sí, pero Espinal, que es pero un hombre, ese mismo que que es un hizo hombre de la eso, sociedad civil. Sí, sin duda. Sin duda. Surgido de ahí. De lo que le agradan, de lo que le agradan a Marchena. Surgido de ahí. Y al ministro de la presidencia. También. Ese señor, a nombre del presidente de la República, que no es nazi. Yo quiero insistir en eso a Marchena. Así mismo es. Que no es nazi. Danilo Medina no es nazi. No. Es un gran demócrata. Con Leonel Fernández constituye la mutual más sólida de América. Pero déjamelo en Danilo. No me meta a Leonel. Que Leonel no. Es Danilo. Es Danilo. Es el que tiene ahora la responsabilidad. El jefe del Estado. Sí, él es el que tiene la responsabilidad de resistir la embestida del prohaitianismo y la antidominicanidad. Que eso es lo que se está expresando en este país. Y en este momento, sí. Eso es lo que se está expresando. Y ese es el Valladar. Esa es la fortaleza, Danilo Medina. Que emite una declaración, emite una declaración tan contundente, responsable y patriota como la que acaba de manifestar. Esa no deja duda. Esa no deja duda. Esa no deja duda, ¿no? Porque la menciona, para que no quede duda, menciona la sentencia 168 y menciona la ley. Nunca se había expresado tan clara. 169-14. Esa acción nunca se había expresado tan clara. ¿La cogiste? Sí. Pero está claro, tengo que bajarme un poquito para no caer y llenarme de odio como se llenó de odio Marchena. Evidente. Para acusarnos de neonazi. No, una redacción terrible, ofensiva, innecesaria. Y Marchena sabe que lo apreciamos. Pero esa no se la podemos dejar pasar. Nosotros dijimos aquí desde tu humilde rincón que hay cosas que nosotros no negociamos y no dejamos pasar. Y una de las más relevantes de todas es precisamente el tema migratorio y el tema del control migratorio y de la soberanía nacional. Aunque Juan Bolívar diga que la soberanía no existe, que ese concepto pasó de moda. Pasó de moda. Está bien. Eso es lo que predica el neoliberalismo. Le pasó de moda a él cuando dio el salto. Cuando dio ese salto al neoliberalismo y se colocó al lado del Departamento de Estado. Del Departamento de Estado. Ahí sí cambió. A nosotros. Con todo y participación ciudadana. Sí, a nosotros no nos ha picado ese mosquito. No, todavía no. Todavía no, de la antisoberanía no. Que la soberanía no existe, que eso es un... Oye, pero uno tiene que oír cosas en este país de gente que uno jamás imaginaba, argumentos tan terribles y desproporcionados como eso. Pero bueno, yo quisiera, ayer hubo una comparecencia muy interesante del ex director del Servicio Nacional de Salud. Aquí con nosotros. Muy responsable, muy sosegado, Nelson Rodríguez. Oye, ¿cuánto equilibrio hay ahí? Muy equilibrado, ponderando en toda su parte la revolución que hay en materia de salud en la República Dominicana. Una cosa y que él, Danilo Medina, le dio la oportunidad de ser él partícipe de primera línea, junto con Tati Guzmán. Un testimonio invaluable dio ese señor. De ser parte, y del mismo Chanel en Senasa, de ser parte de todo este proceso de reforma del sistema nacional de salud de la República Dominicana. Yo quisiera que el amigo Chanel se enfocara en eso. Se enfocara en darle seguimiento y profundizar y seguir las orientaciones del presidente para que podamos efectivamente contar, como deberemos contar en poco tiempo,
con el más moderno y eficiente sistema hospitalario de la República Dominicana y de la región probablemente, Pedro. Como dijo el representante del Banco Mundial. Como dijo el representante en la del República Banco Dominicana. Mundial. Dijo, la República Dominicana está encaminándose a ser un ejemplo de política de servicios de salud. Y que en vez de socializar y crear una situación que miren el tiempo que nos lleva a nosotros, porque no la podemos dejar pasar. Ahora ustedes saben de qué deberíamos nosotros estar hablando. Si no hubiese sido por culpa de Chanel y de ahora anda él buscando fallas. Espérate. En los servicios hospitalarios. Óyeme, si no hubiese sido por esa intervención infeliz de Chanel y de Roberto Oliver Marchena, estuviéramos hablando ahora de ese gran acontecimiento que se va a producir hoy, como es la entrega al hospital Mocoso Puello. Eso es lo que debiera centrar la atención, Mozart. En eso deberíamos estar. Sí, y no dejarnos dispersar. Sí, hombre, Mozart. Pero entonces, entre el señor Chanel que cancela con un tuit a una persona que él ni siquiera conoce, porque él dice, no puede estar aquí, vamos a investigar quién fue, pero ya está cancelado. Y que va ayer a descubrir desorden en hospitales, solamente para desmilitar al anterior. No, eso no puede ser. Así no, Así no puede ser. Así no. Hoy nosotros lo que tenemos que celebrar es que tendremos un gran hospital completamente remozado. Importante para los barrios más grande de la zona norte que estaban esperando con ansias el relanzamiento de ese gran hospital. Mocoso Puello. De eso es que nosotros deberíamos, de eso, mira Pedro, de eso. Una cosa extraordinaria, señor. De eso. ¿Cuántos en América Latina pueden estar haciendo eso con tanta pero tú te estás volviendo loco. ¿Cuántos estados latinoamericanos pueden estar haciendo eso con tanta frecuencia? Pero eso que estamos viendo con Mocoso Puello, como lo que veremos dentro de poco en esa ciudad de la salud, en el antiguo Morgan, eso se está viendo a nivel nacional. No lo dejó antes de ayer en Puerto Plata. Y lo vimos antes de la Semana Santa en Barahona. No sabemos ni predicar. Y lo estamos viendo en diferentes comunidades de provincia. Todo un proceso de remozamiento, de relanzamiento del sistema hospitalario del país. Con un nuevo concepto con equipamiento de primerísimo nivel. No carabelita. No carabelita. Como se estilaba. Entonces yo llamo la atención para que se enfoquen en eso. Y suelten el tuit, la cosita, esa vaina, que suelten eso. Dios mío. Hagan como hace el presidente, que caigan atrás al presidente y enfóquense en la agenda nacional y en su propia agenda. No estén tirando piedra, además tirando piedra para atrás. Sí, hombre. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido eso. Así que yo espero y creo, fíjate que la prensa hoy fue bastante locura, hombre. La prensa hoy fue bastante consecuente y generosa una vez más. No porque esos excesos y ese desliz y ese odio lo puso bien lejano para atrás y no lo resaltó hoy. Pero nosotros que estamos aquí y que fuimos acusados evidentemente de nazi, estamos en el grupito, no podíamos dejarla pasar. No podíamos dejarla pasar. Pero sí queremos resaltar hoy esa ratificación del presidente de la República, Danilo Medina, a la sentencia y a la ley 169-14. Así es. Y a la soberanía, expresa, a la soberanía, a la ley de migración. Y como dice, déjame leer otra vez ese parrafito. Déjame leer ese parrafito. Abro comillas. Dice el consultor jurídico a nombre del presidente de la República. Nosotros como gobierno, el presidente de la República defiende la ley y no tiene intención alguna de promover ningún cambio en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en materia de nacionalidad, ni en materia de regulación migratoria. El ordenamiento jurídico dominicano incluye la ley de migración, las disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad,
la sentencia 168.13 y la ley 169.14. Ya no hay más nada que hablar. Y no habló un nazi. Habló un gran demócrata y un hombre comprometido, porque eso es a nombre del presidente de la República. No fue él, él no lo dijo, que estaba hablando a nombre del presidente de la República. Por eso quiero insistir. Fue el presidente que lo hizo. Quiero insistir en eso. Bueno, ya dicho orgulloso esto, tiene que tener, sí, que tiene este país. Sí. Que aún con diferencias así en el propio gobierno, yo me siento ejerce el Estado atrás. Me siento muy orgulloso del presidente. Muy bien. Mira, Pedro. ¿Qué cosa es? Lo van a chantajear a esta altura del juego. Hay otra cosa. Compré pollo ayer. ¿Y de dónde que han sacado de que el pollo está tan no, yo te lo dije que no le decía. No, óyeme, pero óyeme, déjeme explicar una cosa. Es para que ustedes vean que, mira, hay que informarse bien. Hubo una escasez, oye bien, no, pues, Ale, por favor, este caso tú compras en la esquina, pero oye. No, yo estoy hablando en el Cibao, que yo estaba allá. En el Cibao. Bueno. Los supermercados están repletos. Pero lleno de pollo. Pero oye, pero hay pollo no. Aquí. Pero óigame. Lo están sacando la asociación de los polleros del país. Los polleros en vez de 42. Perdón, los polleros del país hablaron y dijeron la verdad. Es que nosotros, yo siempre he dicho, hay que ver la cosa en su contexto. Tú nunca puedes analizar sin verlo en su contexto. Ellos nos acaban de dar el contexto ahora. ¿Cuántos turistas, Pedro? Ya está bien. ¿Cuántos turistas? ¿En cuánto se ha incrementado el número de turistas en este país? Me voy a atrever. ¿Cuál es la demanda de pollo? ¿Cómo creció la demanda de pollo durante las últimas 2 o 3 semanas con el asunto del feriado? Donde más del 95% de la ocupación hotelera estaba repleta. Y tú sabes lo que más se pone en esos hoteles de, ¿cómo se llama? Todo incluido. Ahí está el pollo de todo tipo. Tú encuentras pollo ahí, asado. Te lo ponen como tú quieras. Pero está el pollo al pecho. Oye lo que te voy a decir. Yo vi al cocolo de Fernando Rodney anoche. ¿Pero por qué tú tienes que decir? Oye, ¿qué es lo que te voy a decir? Oye, lo que te voy a decir. Con la boca abierta, atrapando nieve para cerrar un juego. Sí. Porque hay nieve en Estados Unidos todavía. Sí. Entonces él estaba atrapando nieve. Anoche lo vi. Ya había la boca pichando, cerrando el juego. Y entonces pichaba. Entonces, óyeme. La gente se desplaza. Porque se extendió un poco más el invierno. Y el invierno. Y se prolongó la estadía de los turistas aquí un poco más. Y se incrementó la demanda una semana más, tú lo sabes. ¿Sabes lo que estaba pasando? Tú estás en medio del turismo. Radamés Silverio nos viene a explicar todo mañana. Una semana más de turistas. O sea, una semana más de consumo de pollo. Sí, míralo. Entre otros productos. Óyeme. Más esa cantidad de dominicanos hambrientos que quería comer bien en esa Semana Santa. Pero claro que sí. Sí. Óyeme lo que te voy a decir. Sí, porque nada más se guardó. Algunos guardaron el viernes. Mañana viene Radamés Silverio. Después se comió pollo aquí. Es la autoridad en eso, para acá, analizar el tema, porque es verdad lo que tú dices. ¿Tú sabes lo que tuvieron que hacer los granjeros? Sacar parvadas con 36 días para poder cumplir con la demanda. Cuando eso, sacarlo en vez de 4.2 libras, 3.7 Así es. y 3.6 libras. Así es. Para poder cumplir con la demanda. O sea, más de media libra menos por pollo, mucho más de media libra menos por pollo. Y además de eso, es verdad que se produjo por la nevada un retraso en la llegada de maíz. Y de maíz. También, ese otro componente también. Es verdad que se produjo eso. Es verdad. Pero mañana Radamés nos va a traer todas las condiciones. Y además es verdad también, oigan esto, ya, para que digamos, se está creando un monopolio en la producción de pollo. Un paquete de granjas medianas y pequeñas fueron absorbidas por los grandes. Y ya no más quedan 10 grandes. Que ya es casi un oligopolio lo que se está creando. Y además de eso, hay que tener cuidado. Y además de eso, hay un ambiente peligroso. Porque ya se han identificado claramente motivaciones entre el sector productor, los granjeros, y el sector intermediario, los supermercados, que han encontrado en esa actividad
una fuente enorme de riqueza. Así es. ¿Sabe cómo? Controlando las entregas. Entonces, si queremos conocer el problema en sus detalles, vamos a entrarle a todos los detalles. Vamos a aprovechar mañana a Radamés Silverio, que ese no tiene pelo en la lengua y es un dirigente del PLD responsable, respetado y conocedor del sector avícola. Así es. Así que ustedes van a ver cuántas cosas van a salir a relucir mañana. Mira, Pedro, veo ahí, y lo veo muy bien, que continuamos mejorando las recaudaciones fiscales en el país. Porque veo que están... No lo suficiente para cubrir el déficit. Sí, y yo quiero... Está mejorando. Y yo quiero seguir, yo quiero destacar ese trípode fabuloso que está trabajando en el gobierno en materia de recaudación. Desde el ministro Donald Guerrero, que está en Hacienda, ¿verdad? Siguiendo por Magín Díaz, que está en impuestos internos, y el amigo Enrique Ramírez, que está en la Dirección General de Aduanas. Lo que estamos viendo en el país es un proceso en firme de mejoras en las cobranzas, mejora en el sistema tributario dominicano, que están tocando en forma bastante, no con la intensidad que uno quisiera, pero está tocando los flagelos de la evasión, la elusión y el contrabando. Pedro, lo que está haciendo Enrique Ramírez ahí en aduana hay que verlo. Qué bueno. Con el control, los controles que se están llevando a cabo, que se han puesto a disposición del país, porque del país, es del sector productivo nacional, que cada vez que le meten un contrabando, eso lesiona severamente a esos empresarios que viven bajando el lomo, pagando sus impuestos. Bueno, en la Dirección General de Aduanas se está trabajando en eso, y que lo digan los cigarrilleros, que lo diga la gente de los alcoholes, entre otros productos, donde la Dirección General de Aduanas ha puesto la cosa en orden y se están viendo ahí. Pero lo mismo se puede decir, y hay que decir, en el caso de impuestos internos, Pedro. Sí. Nosotros tenemos una queja, que es la queja de que los medianos y pequeños somos más fácilmente localizables. Y vamos muy forzados. Y llevamos vamos forzados. Pero hay una gran realidad. Hay que seguir corrigiendo. Hay que seguir corrigiendo y hay que seguir persiguiendo la evasión en cualquiera de sus manifestaciones y sus niveles. Y entonces nosotros queremos resaltar el gran esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para enfrentar esa situación, y eso se inmediatamente, ¿cómo usted lo mide? Como acaba de hacerlo el señor Magín, que ayer dio a conocer cómo las recaudaciones siguen mejorando y tienen que mejorar, están obligadas a mejorar, porque esta administración de gobierno ha dicho que no está dentro de sus planes inmediatos una reforma fiscal, que la idea, la suya, su práctica es en procura de mejorar todo el sistema tributario y las cobranzas, enfilar los cañones contra la evasión y la elusión y el contrabando. Y entonces en esa tesitura debemos nosotros todos, abrazar esa causa para que esa eficiencia siga avanzando como debe avanzar. Así que desde aquí nosotros manifestamos nuestra... ¿Tú crees que debemos hacer una paradita? Por eso. Sí, vamos a hacer una parada. ¿Y dónde están los amigos? Lo cojamos los amigos, parece que cuando las olas suben altas, ellos como que se agachan. Esos tweets son terribles. Sí. Vamos a pasar unos mensajes y regresamos. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o en caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar bien informados en pocos minutos o segundos. Diario de 4 reconoce la importancia de las noticias internacionales.
Por tal motivo, las nuestras han formado parte de esta evolución para darle el valor que ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Y estas son las internacionales de hoy. Los presidentes de Rusia, Irán y Turquía se reunieron en Ankara y se comprometieron a buscar un alto el fuego duradero en Siria. Los tres son los padrinos del conocido como proceso de Astana, que generó 4 zonas de distensión en Siria. Moscú y Teherán apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Ankara respalda a los rebeldes. El encuentro entre los mandatarios se da en medio de la posible retirada de las tropas estadounidenses en Siria, sugerida varias veces por el presidente Donald Trump. Pese al compromiso de cooperación, los contradictorios intereses de Rusia, Irán y Turquía dificultan la búsqueda de una solución. La guerra en Siria lleva 7 años y ha dejado más de 350.000 muertos. China responde a Estados Unidos con nuevos aranceles a productos estadounidenses valorados en $50.000 millones, unos 40.600 millones de euros. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jen Shuang, ha dicho que por su parte el país asiático ha hecho todo lo posible por rebajar la tensión. Puedo decirles que China ha trabajado mucho y ha mostrado sinceridad al mantener la comunicación sobre este tema. Sin embargo, las mejores oportunidades para resolver adecuadamente el problema a través del diálogo ha fracasado en repetidas ocasiones. Se trata de una cantidad equivalente al paquete de productos chinos que Washington pretende grabar. La soja, la principal exportación agrícola de Estados Unidos a China, es uno de los 106 productos sobre los que Pekín planea imponer un gravamen adicional del 25%. La producción de energía renovable de Portugal superó la demanda energética del territorio continental en el mes de marzo. Según los últimos datos publicados por la Asociación Portuguesa de Energía Renovable, este tipo de energía, fundamentalmente producida por el sol, el agua y el viento, representó un 103,6% del consumo de electricidad. Se espera que esta sea la tendencia en el corto y medio plazo. En los 80 era uno de los países más contaminantes de Europa, pero con su larga línea de costa atlántica, muy pronto se convirtió en uno de los pioneros en el uso masivo de la energía eólica. Portugal no descarta ser un gran exportador de energía renovable para el resto del continente. Para Diario de 4 y las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.